rezagados. Y ahora nosotras estamos empeñados no solo a continuar en el proceso, no solo a profundizar este proceso, sino estamos empeñados en que nuestra Latinoamérica, nuestro mundo va a ser mejor. No sabemos qué es lo que vamos a seguir viendo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Dicen por ahí la consigna que dejar de luchar es empezar a morir. Yo creo que tiene mucho de cierto, y yo he dicho que pues yo no me quiero morir antes, quiero morir cuando me toque. ¿Sí? Y entonces lo importante es que no sabemos si todavía nosotros, yo estoy seguro, así no voy a morir seguro. Esa es mi gran aspiración, de que los jóvenes o los menores que yo van a ver no solo cómo continúa esta cuarta transformación en México, sino en toda nuestra Latinoamérica, y vamos a ver cómo el imperio se despedaza. No sabemos qué tanto vamos a ver, pero nos vamos a morir con esa convicción de que va a pasar. Bueno, pues les agradezco nuevamente su atención, y bueno, pues como dijo mi querida Chelo Valle, una gran maestra, compañera, hermana, mi primera dirigente política estatal. No se han oído un video por ahí que dice: yo me siento de aparte de ser todo esto, es mi suegra, ¿no? Y les mando un gran saludo a nuestra secretaria de organización del Movimiento Popular Progresista. Bueno, por último, ya para cerrar, como un paréntesis también, al final, cuando concluya, digamos, este evento, más bien esta primera parte del evento, que es lo esencial a la que nos convocamos, quedan todas y todos invitados, porque al final vamos a avanzar en la formación de un comité regional del Movimiento Popular Progresista, en particular del Distrito 23, pero quienes sean de otros distritos. En cuanto a distritos locales, pues también se pueden quedar y vamos a conversar un poco más sobre ello. Pues muchas gracias, y con esta convicción, pues aquí seguiremos. Yacta Socamati, José Pantipatanisque. Muchas gracias. Compañero presidente del Movimiento Popular Progresista y también formador del Instituto de Formación Política. Y bueno, pues ahora sí, a continuación le cedo la palabra a la compañera Lina Duarte. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí un día sábado. Yo sé que a veces entre esta vertiginosa, no está perdido, está conectado, así no sé si sí se escucha, 1, 2, 3 ahí. En esta vertiginosa coyuntura también sabemos que disponer de este tiempo para la militancia, para los saberes, para compartir, la verdad es que es aún más valioso, porque creo que son tiempos en donde necesitamos urgentemente, ya no solo por convicción, sino por una cuestión de vida misma, reunirnos, encontrarnos, reconocernos compañeros y compañeras. Y en realidad pues ha sido sorpresa que esto hace unas semanas conversaba yo con mis compañeros, aquí con Alfonso Aco, estábamos en un encuentro de formación, y de repente me dijo: es que no has ido, y le dije: bueno, es que no me han invitado. Yo feliz, vamos. Y coincidió que este año inició bastante turbulento, con algo que ni en mis más remotos análisis y sueños habría yo esperado que cobrara forma, que fue un bombardeo en Venezuela. Y ahora me escuchaba a Aco, pensaba yo: ¿en qué tan atrás nos tenemos que ir para entender el presente? ¿No? Y hay quienes empezarán en la concepción del universo y del Big Bang. Yo no me voy a ir tan atrás, pero creo que sí es importante tener claro que esta que hoy se está empezando a conocer como la doctrina Donald Trump, porque obviamente el ego de alguien como Donald Trump está tratando de reivindicar la doctrina Monroe de hace 200 años y está cambiando el nombre, tiene justo un momento específico de nacimiento. No es nuevo, no es algo que al propio Donald Trump se le haya ocurrido. Es la lógica expansionista de la nación estadounidense
desde su concepción y la implementación de la doctrina Monroe en 1823. Lo que hemos visto desde entonces es la mutación constante de ese expansionismo imperialista, tratando de ocupar territorios, de verlos como su patio trasero y mutando en las formas de ataque de ese despojo. Veíamos en su momento, y creo que cobra especial relevancia, que de las primeras acciones que toma esa doctrina Monroe y ese destino manifiesto, en donde Estados Unidos por divina providencia tenía que ocupar otros territorios, es justamente el robo del territorio mexicano. Y cobra especial relevancia recordar eso, porque de repente veo con muchísima preocupación que hay compañeros y compañeras que no terminan de hacer esa conexión entre lo que está pasando en Venezuela y lo que nos ha pasado en México y nos puede volver a pasar. Y parte de ese imperialismo ocurrió justamente con la invasión de 1846, que derivó en el robo, en la anexión de la mitad del territorio a territorio estadounidense, a la invasión de nuestro territorio. Tropas estadounidenses descendieron en el puerto de Veracruz y llegaron hasta la Ciudad de México. En 1847, la bandera estadounidense ondeó sobre Palacio Nacional. Y eso es algo que se nos ocultó durante muchos años. Ustedes recordarán todas estas reformas para borrar la historia de nuestras instituciones, o el simple hecho de negar que nosotros teníamos que tener una historia profundamente antiimperialista, una convicción histórica de defensa de esta patria. Pero que cuando hacemos memoria, hoy cobra especial relevancia pensar que esa invasión no es un mito, sino que nuestra independencia y soberanía de la que gozamos el día de hoy nos ha costado bastante caro. Y después de esas ocupaciones, lo que vimos ya en la mutación del siglo XX fue golpes de Estado, dictaduras militares, tal cual el financiamiento de las derechas, de las grandes oligarquías para derrocar a gobiernos democráticamente electos. Y hay un punto de quiebre en toda la región, que es el golpe de Estado a Salvador Allende en 1973. Ese 11 de septiembre que se nos quiere que olvidemos, fue el primer gobierno abiertamente socialista, electo democráticamente, inspirado en la Revolución Cubana, para tratar de convertir a Chile en un lugar de las y los chilenos y no de sus élites. Ese golpe de Estado dio nacimiento, junto con presidentes como Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido, y obviamente todos los que conocemos aquí en México, a un proceso que es lo que se denominó el neoliberalismo. Y no solo ocurrió en México, eso fue a escala global. Esta idea de que había que disminuir los salarios, extender las jornadas laborales, el beneficiar a los empresarios, privatizar absolutamente todos nuestros recursos naturales, ocurrió prácticamente en casi toda la faz de la tierra. Fue un modelo de despojo en algunos lugares más violentos que otros, y insisto, México no fue la excepción. Pero ¿qué pasó ante esa reacción profundamente neoliberal de nuestros continentes? A toda expresión de opresión también viene una de liberación. Y en la década de los 90 empezamos a ver, desde los 80 de hecho, empezamos a ver movimientos con un carácter más popular, anti-neoliberal, que ya no estaban dispuestos a hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y una de esas primeras expresiones se gesta justamente en Venezuela. En febrero de 1989 se ha llamado Caracazo, que es la indignación popular en su punto más álgido, con la gente diciendo ya basta. Si quieren reducir los salarios, se los reduzcan a los grandes empresarios. Si quieren reducir costos, que no los pague el pueblo. Salen a las calles, empiezan a saquear, porque también las condiciones de vida, la desigualdad, la pobreza era tal, que empiezan a saquear supermercados. Hasta la fecha, no se sabe cuánta gente murió en el Caracazo en 1989. Y ante eso viene también la organización. No solo son estos efectos de indignación y salimos un día y se nos olvida que hay que organizarnos. Una facción del ejército en ese momento empieza a organizarse para dar un golpe de Estado. De ahí viene la frase, y ahora se las comento. En abril, el 11 de abril de 1992, un grupo muy pequeño del ejército venezolano empieza a organizarse para dar un golpe de Estado. Al final los detienen, pero quien encabezaba ese golpe de Estado era el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, mejor conocido como Hugo Chávez, acompañado de Diosdado Cabello, acompañado de otros militares que decían: en esta desesperación hay que ocupar y hay que darlo desde esas fuerzas militares. Al final los detienen
y se hace muy popular porque encuentra cierta resonancia en el pueblo venezolano. Los detienen y él dice, no hemos triunfado por ahora. Y ese por ahora se hace muy famoso porque lo transmiten en vivo, la gente se inspira y dice, pues hay que organizarnos. Empieza a cobrar relevancia de, bueno, si estos chamacos intentaron hacer algo por el país, ¿por qué nosotros no? Empieza a cambiar la conciencia, a organizarse. Era tal la decepción de esa clase política venezolana, que así como nosotros, yo creo que el mejor símil que hay de la historia de Venezuela es lo que nosotros vimos con el Pacto por México. ¿Se acuerdan que trataban de ponerse todos de acuerdo presuntamente y quién va a gobernar y se ponían de acuerdo? Bueno, ellos les duró bastante décadas. El Pacto de Punto Fijo duró de 1958 hasta 1998, fueron más décadas. Pero entonces, como no tenía legitimidad esa clase política, ponen en libertad a Hugo Chávez. Y gran error. Cuando lo ponen en libertad, él empieza a hacer lo que todos y todas aquí, como militantes que les conozco y he escuchado, seguramente hemos hecho, que es el casa por casa. Empieza Hugo Chávez con el movimiento bolivariano Quinta República a empezar a recorrer toda Venezuela, a convencer a la gente de que ya entendieron que por la vía militar no lo iban a lograr, pero que eso no era un obstáculo para no lograr una transformación. Él empieza con una agenda bolivariana, ojo, él no era socialista, él no se consideraba socialista en ese momento. Sin embargo, él cuando gana la presidencia en diciembre del 98, lo primero que hace es convocar a todo el pueblo y hacer una nueva constitución. La constituyente de 1999 es el primer gran paso de Hugo Chávez para que vengan los pueblos indígenas, la clase trabajadora, las mujeres, las infancias, y se haga una nueva constitución. Porque no todas las constituciones en el continente eran tan avanzadas como la que emanó en México después de la Revolución Mexicana y que se dedicaron a desmantelar durante las últimas décadas, y todavía estamos tratando de recuperar ese espíritu agrarista, revolucionario que tenía esa constitución. Y empieza una transformación, y a los 2 años, con pequeños movimientos, la oligarquía venezolana dice, aquí no vamos a aceptar que vengan a retribuirle al pueblo lo que es del pueblo. Y lo organizan entonces un golpe de Estado a Hugo Chávez en abril del 2002, disfrazado de un paro petrolero. Decían que la gente estaba en paro y era mentira, eran los grandes oligarcas organizando un golpe de Estado. En ese momento todos los medios de comunicación empiezan a decir que Chávez renunció, que Chávez había abandonado la presidencia y se había retirado. La gente estaba bastante confundida y es la hija de Chávez quien, con ayuda de los medios de comunicación cubanos, porque no existía Telesur y medios venezolanos que hoy conocemos, dan a saber que en realidad Chávez está secuestrado. Lo que acabamos de ver hoy con Nicolás Maduro no es el primer presidente venezolano secuestrado. Secuestraron a Chávez el 11 de abril del 2002. Lo llevan secuestrado a una isla, una facción del ejército empieza a buscarlo. La gente toma las calles, como hemos visto todos estos días en Venezuela, y recuperan a Chávez y lo ponen en la presidencia de la República. Tampoco Guaidó fue el primer presidente que se autojuramenta. En esos días del golpe de Estado, Pedro Carmón Estanga, es como si el presidente de la Coparmex aquí en México se autojuramentara. Allá el presidente de Fede Cámara se autojuramentó como presidente de Venezuela. Y es la gente. Nicolás Maduro jugó un papel muy importante ese día. Él ya se había sumado al movimiento bolivariano de la Quinta República. Y Maduro fue uno de los que llamó afuera del Palacio Miraflores a convencer a la gente que había que devolver a Chávez a la presidencia. Lo devuelven y Chávez saca la conclusión de que la oligarquía no va a estar dispuesta a que le toquen un solo pelo. No está dispuesto a que le quiten un solo peso. Y entonces recobra fuerza ideas que le habían vendido que era una dictadura. De hecho, Chávez, cuando llega a la presidencia, dice que en Cuba hay una dictadura. Y de repente dice, a lo mejor no es tan así la historia. Y empieza a acercarse al gobierno de Cuba, lo que significaría un cambio absoluto en hacia dónde se dirigiría la revolución bolivariana. Se declara después, dice, estamos un partido fuerte. El Partido Socialista Unido de Venezuela no existía. Es indicación de Hugo Chávez crear un partido con convicción de la militancia, con un horizonte abiertamente socialista, diciendo, vamos a acabar de raíz este problema que es un sistema capitalista. Se organiza el Partido Socialista de Venezuela, Unido de Venezuela, el PSUV, y de repente empiezan a crearse, así como escucho los núcleos, allá se llamaban los círculos bolivarianos, que después serían las unidades concejales, comunales, que actualmente son las comunas, que son pues, núcleos organizados de militancia pura, pero que también producen, también siembran, también tienen vacas, cultivan, producen no solo alimentos, sino
insumos, cada vez tienen mayor especialización porque las universidades, hoy se creó una universidad comunal que empieza a fortalecer ya desde la profesionalización, la tecnologización de todas esas unidades productivas. Hoy existen 4.000 comunas. ¿Alguien cree que no hubo fraude? Esa fue la primera gran victoria de Estados Unidos. En esas elecciones, el Fisgón y yo estábamos ahí, en Venezuela, que perdimos nuestra vuelo porque hubo guarimbas, no pudimos salir, tuvimos que hacer mil cosas para poder salir en ese momento de Venezuela. Lo que pasó fue que había más de 10 candidatos a la presidencia. Absolutamente todos, salvo Edmundo González, respaldado por María Corina, reconocieron la victoria. Todos, siendo el resto, los 9 restantes, de absoluta derecha. Ellos dijeron no hay forma de demostrar que hay un fraude. María Corina, acompañada de todos los medios de comunicación, insistieron en que iban a demostrar que Nicolás Maduro había hecho fraude. Y pidieron a Nicolás Maduro que presentara las actas. Y cuando ellos presentaron las actas, en el caso de María Corina, todas y cada una de las actas que presentaron como prueba del fraude eran falsas. Pero esa historia ya no nos llegó. Nos quedamos en que Nicolás Maduro había hecho fraude. Y eso nos lo creímos todos. Porque yo estuve ahí. Me sabía la otra parte de la historia. Y desde ahí, la legitimidad del proceso empezó a ir en picada y empezó a aislarse internacionalmente. Las propias izquierdas le dieron la espalda a Venezuela porque se compraron el cuento, nos compramos el cuento de que había existido un gran fraude. Pero imagínense, es como si en el 2006 le hubiésemos pedido a Felipe Calderón que demostrara el fraude. ¿Quién demostró el fraude? Nosotros. Demostramos que las actas del 2006 no correspondían a los resultados que estaban en el premio. Acá le pidieron a Nicolás Maduro y dijeron, ¿pero por qué lo va a demostrar Nicolás? ¿Cómo es que hay fraude? Cuando además, previo al 2015, organizaciones electorales, incluso estadounidenses, habían declarado que el sistema electoral venezolano era de los más integrales en todo el mundo. Tú para poder votar en Venezuela tienes que llegar con tu acta, como nuestra INE, ¿no? Tienes que llegar con su credencial. Pasan a una máquina de lector de huella y solo con tu huella se activa la máquina para poder votar. Tienes cierto tiempo para votar. Una vez que emites ese voto, te imprime tu voto y se queda además registrado en la urna. Ese voto que se imprime lo metes en la urna. Y al final de la jornada se imprime un acta con los resultados de todos los votos y se cuentan los votos que están en la urna para ver que sean iguales. No hay forma de hacer fraude. Y aún así se insistió en que había existido. Vino otro punto de quiebre, que fue como vimos a Estados Unidos bombardear, asesinar a más de 100 personas por ser pescadores, por estar en las costas pescando, asegurando que eran narcotraficantes. No probaron de ninguna persona que estaban traficando droga, pero la comunidad internacional no dijo nada. Vimos cómo bombardearon a pescadores y no nos indignamos. Y yo entiendo que hemos normalizado mucho de la violencia a partir del genocidio en Palestina, pero eso generó que la violencia y el acoso y el asedio imperialista fuese cada vez más cercano. Yo me espanté el día que dijeron que una de esas bombas cayó en el Pacífico y no nos espantamos, cuando eso ya era territorio de la guerra hoy está sobre nosotros. Lo que vimos, para mí, mi lectura es, lo que vimos con el secuestro de Nicolás Maduro fue la desesperación absoluta de un imperio que había tratado de asesinar, de dar golpes de Estado, de hacer que la gente se sublevara en contra de su proceso y que aún así la gente votara por la revolución bolivariana. ¿Quién viene a decir hoy que en efecto Nicolás Maduro había ganado las elecciones? El gobierno de Estados Unidos. Cuando todo el mundo creyó que habían secuestrado a Nicolás para poner a María Corina, dice Donald Trump, pues no, María Corina no tiene apoyo de la población. Pues no, que por eso era lo del argüente, porque ella había ganado las elecciones con el mundo. El primero que le da la espalda es Donald Trump. Después dicen, es que Nicolás era el encargado del cártel de los soles. Tuvimos pocas, pero firmes personas que estuvimos diciendo el cártel de los soles no existe. ¿Qué nos decían? No, es que tú eres cómplice de la narcodictadura venezolana. ¿Qué hizo el Departamento de Justicia?
le puso cargos a Nicolás Maduro que además son de una tontería absoluta, como tener portación de armas, cuando él pudo o no haber tenido armas, pero estaba en Venezuela. A los gringos que les importa si tenía o no armas, estaba en Venezuela. Ese es uno de los cargos. Le quitan el cargo de estar coludido con el cártel de los soles porque saben que no existe el cártel de los soles. Es decir, todo ese mito que se dedicaron a construir durante 26 años de la narcodictadura venezolana, quien la derrumbó en las últimas semanas fue el propio gobierno de los Estados Unidos. Y esta historia es importante que la conozcamos, compañeros y compañeras, no porque salgamos en defensa, que sí, yo sí voy a salir en defensa del presidente Nicolás Maduro, porque fue un presidente democráticamente electo, les guste o no a los estadounidenses, y porque no tienen por qué andar secuestrando presidentes en ninguna parte del mundo. Entonces sí es también defender a Nicolás Maduro, y a Silvia Flores es una combatiente también de primera, que ha sido una militante, no es la esposa de Nicolás Maduro, es una mujer que ha militado desde el movimiento bolivariano de la Quinta República, que ha sido procuradora general, que fue la primera mujer de la presidenta de la Asamblea Nacional. Es decir, es una militante comprometida, no es solo la esposa de Nicolás Maduro, también es un referente de todas las mujeres venezolanas. Todos y todas vimos aquí cómo están masacrando al pueblo palestino y nadie pudo detenerlo. A pesar de las condenas, de la orden de captura de Netanyahu, de que la Corte Internacional, la Corte Penal, todas dijeron es un genocidio y el genocidio sí. Desde ese falso cese al fuego han asesinado a 450 palestinos. No existió un cese al fuego. Y dijimos eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Y resulta que no sé si han visto los incendios hoy en la Patagonia. Ustedes dirán que tiene que ver los incendios. Pues Javier Milei llamó a los sionistas del mundo ahora a ocupar la Patagonia. Y entonces hizo una reforma para cambiar el uso del suelo de la Patagonia y permitir la inversión privada. Y los videos demuestran que hay sionistas quemando la Patagonia para ir a hacer su nuevo Palestina en la Patagonia. No eran mitos, lo dijimos, puede ocurrir, no hay que votar a la ultraderecha, no hay que apoyarla. Yo voy a estar en Argentina lidiando con un fascista como Milei y con unos sionistas incendiarios en la Patagonia. Pero también dijimos, no es un tema de democracia de Venezuela, es un tema de recursos. Va por el petróleo. Quiero que sepan todos y todas que Estados Unidos tiene probadas reservas para solo 6 años. Claro que les urgía tener petróleo. En 6 años se les va a acabar el petróleo. Y Venezuela, creo que ya muchos sabemos, es la reserva probada más grande del mundo de petróleo. Y no solo es petróleo, también tienen oro, tienen agua, tienen cobalto, que es de lo que se hacen ahora varias cosas de los celulares. Es decir, van a ocupar el territorio porque necesitan esos recursos. Dijimos, no es democracia, no son las elecciones, es por petróleo. Pero adivinen quién también tiene petróleo. Y adivinen quién también tiene litio y lo nacionalizó el presidente López Obrador. Y adivinen quién tiene agua y nos estuvieron reclamando hace unas semanas que no les dábamos agua. Hay que hacer esas conexiones de manera urgente, porque no sé si todos vieron lo que pasó anoche. Resulta que Estados Unidos lanza un comunicado a todas las aerolíneas mexicanas para decir que tengan cuidado con las acciones militares que se están desarrollando entre el Río Bravo y el Ecuador. Fue el mismo anuncio que lanzaron antes de bombardear Venezuela. Esto no es para que salgamos todos corriendo y entonces veamos a dónde nos vamos. La única forma en la que el imperialismo no pudo, y eso, aunque secuestraron a Nicolás Maduro, compañeros y compañeras del gobierno sí, y que los medios vengan a decir que Delcy es una traidora, que ella lo entregó, que es un agente de la CIA, no se crean eso. Delcy es una militante de primera, que ha estado al frente de la revolución en muchos momentos, que ha sido canciller, que ha sido asambleísta, que Nicolás Maduro la respalda al frente de la revolución bolivariana. Esas ideas de ruptura son las mismas ideas que nos quieren meter, que por qué Claudia no rompe con López Obrador. Esa insidia tenemos que evitar. Tenemos que tener firmeza en que cuando conocemos a compañeros y compañeras de primera, tenemos que caminar codo a codo. Entonces la revolución bolivariana sí, la revolución
nunca se negó a venderle petróleo a Estados Unidos. Lo que quería Estados Unidos es que se lo entregaran gratis. Chávez llevaba petróleo, bueno, Chávez, si ustedes van un día al Bronx, en Nueva York, en las comunidades más pobres del Bronx hay un gran mural de Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez mandaba gas a la gente más pobre de Nueva York. Porque Chávez insistía en que el petróleo, si bien estaba en Venezuela, era para los pueblos del mundo. Y Chávez mandaba a todos lados y comerciaba con Estados Unidos. Porque entendía que se necesitaba en todo el mundo y había que comerciar. Pero lo que no quiere Estados Unidos es pagar por ese petróleo. Entonces, lo único que pasó fue la gran derrota de Estados Unidos, porque tuvo que levantar el bloqueo que pusieron ellos en 2015. Esa es la única diferencia, eso es lo que está pasando. Nada de que, ay, ahora Bélgica. No, ellos querían comerciar. En México se tuvieron las mesas de negociación entre estos fachos y entre el gobierno de Venezuela, que representaban los fachos, obviamente, al gobierno de Estados Unidos. Las mesas de negociación fueron aquí. Yo fui a esas mesas en la Ciudad de México. Daban conferencias de prensa, se sentaban a negociar. Chávez contaba cómo hablaba con los presidentes. Maduro pedía hablar, los que siempre rompían el diálogo y querían invadir era Estados Unidos. Entonces, no pudieron sostener una invasión no porque no quisieran, sino porque no podían. Hay 5, además de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, hay 5 millones de milicianos. ¿Ustedes creen que iba a ser fácil tratar de ocupar Venezuela con 5 millones de gentes con armas en sus casas? 5 millones. Que se registró antes de la invasión, pero eso yo no lo puedo probar, pero se especulaba que podían llegar a ser hasta 8 millones, porque empezaron a reclutar de manera urgente semanas antes. No pudieron sostener una invasión. Entonces no hay que creer eso, pero también hay que pensar, si con ellos con 5 millones de milicianos le secuestraron al presidente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo creo, mi conclusión de esta semana, es que lo más importante en este momento es informar. Y ahorita ya les decía a los compañeros de la garganta porque no he parado de hablar, pero a mí me parece que es la forma más necesaria ahora de decirle a la gente, no es por democracia, no es este mito que nos quieren decir, es que el gobierno es narcoterrorista, narcocandidata y el narcopartido y el narcogobierno de Claudia Sheinbaum. Eso es un mito. No tienen forma de probarlo, vienen por el petróleo. Vienen por nuestros recursos, no vienen solo por la presidenta. Es muy crucial estos días que tenemos enfrente. Tenemos que decirle a la gente, incluso eso, nos vamos a diferenciar aún más claramente entre una derecha, pónganlo así, yo no creo que las derechas sean democráticas, una derecha más decente y los entreguistas vendepatrias, que se la han pasado todos estos días, como María Corina Machado, que con la pena hay que decirlo, le falta calle a esa mujer para arrastrarse, de verdad, es una miserable esa mujer como María Corina Machado, que ayer fue a entregarle su premio Nobel a Donald Trump de la Casa Blanca. De verdad, de patria más grande no he conocido, de verdad. Pero aquí no se quedan atrás. Los Alitos, Alessandra Rojo de la Vega, Xochitl Gálvez, toda esta gente que dice, ya viene la Lili Telles, ¿no? No hay que minimizar. Lili Telles ha estado en Fox News durante meses. Es la vocera ahora de la derecha internacional. A nosotros nos parece un chiste, pero ellos tienen todos estos vínculos y estrategias. Esta gente está haciendo parecer que aquí no hay democracia, que a nosotros merecemos que nos invadan como invadieron Venezuela. Son momentos cruciales. Tenemos que informar, tenemos que organizarnos, tenemos que tomarnos en serio la defensa de la soberanía. Y a cualquier llamado, compañeros y compañeras, va a ser necesaria la movilización. Yo sé que a veces es muy cansado, pero no hay de otra. Tenemos que ser millones en las calles diciendo aquí no van a pasar. Creo que a finales de mes, no sé si a finales de mes o la 1 de febrero, se están convocando ya a movilizaciones nacionales, no solo el domingo 1 de febrero. La idea es que podamos ocupar todos los estados, no solo en la Ciudad de México. Es fundamental, evidentemente, tener gente afuera del Palacio Nacional diciendo aquí estamos, pero necesitamos estar en todos los estados. Necesitamos gente organizada, convencida de que este proceso no lo va a defender solo Claudia Sheinbaum. Este proceso, con todas las contradicciones, imperfecciones, obstáculos, enojos que nos hace pasar, ¿no?, a más de uno,
Este es el movimiento que hemos conquistado, que ha conquistado durante décadas la izquierda en este país. Podemos profundizarlo, sí, y lo tenemos que hacer, pero este momento es único. Este momento solo es medianamente comparable cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas y éramos un tercio de la población que hoy somos. Se avanzó en muchas cosas, en la nacionalización de recursos y demás, pero este momento no lo podemos perder, porque lo que nos ha demostrado, y con eso cierro, lo que nos ha demostrado en los últimos 26 años en la región es que después de que la izquierda llega a gobernar, la derecha también aprovecha para rearticularse y regresa cada vez más violenta. En Argentina gobernaron los Kirchner, una 4T argentina, y hoy gobierna Milei. También gobernó en Bolivia Evo Morales y hoy gobierna la derecha. Gobernó Lula y tuvimos en su momento a alguien como Jair Bolsonaro, que afortunadamente está en la cárcel, ¿no? Pero que el bolsonarismo sigue en las calles, bastante fuerte. Así que es tiempo, compañeros y compañeras, de que salgamos todos victoriosos. Agradezco y celebro y los felicito a todos y todas por estar organizados, por estar aquí en el cañón. Pocas organizaciones hay hoy tan vivas también como el MPP, así que pues muchísimas gracias por la invitación. Yo me quedo aquí a escucharles, a dialogar y pues seguimos en la lucha. Muchas gracias. Allá el compañero. Yo fui corresponsal de un medio creado justo por Hugo Chávez y Fidel Castro en Telesur durante 7 años. 4 de ellos fue en Washington, en Estados Unidos. Y justamente me tocó estar de cerca de todos los paisanos, paisanas, dar seguimiento a las luchas populares que se dan en Estados Unidos. Y afortunadamente hoy doy seguimiento a ese trabajo a través del Instituto Nacional de Formación Política. Soy la coordinadora de formación internacional y una de nuestras áreas es justamente la formación de mexicanos en el exterior. Lamentablemente, muchos de los compañeros y compañeras que están en Estados Unidos son compañeros que emigraron durante el periodo neoliberal, mayoritariamente, no exclusivamente, pero que también entre lo que ocurría en México, la negación de derechos en este país, pues también muchos confiaron en que el sueño americano era una realidad. Y hoy, a pesar de las condiciones tan precarias bajo las cuales viven muchos de nuestros y nuestras paisanas, muchos están dispuestos a seguir incluso bajo esa lógica capitalista de tener 2, 3 jornadas laborales con tal de vivir el sueño americano. Y ha sido muy difícil hacer conciencia dentro de muchos de ellos y de ellas, incluso los pleitos, y nosotros a veces creemos que tenemos grilla aquí, o el día que se metan a los círculos de estudios los mexicanos en el exterior verán en dónde están los pleitos, y yo no digo que no van a saltar, pero también las condiciones que hoy tienen ellos y ellas para manifestarse cambiaron totalmente, incluso a comparación del primer mandato de Donald Trump, que fue el que viví yo allá todos esos 4 años. Llegué a la semana que había tomado posesión Donald Trump y me regresé al siguiente día que Biden había sido electo, y yo voy recurrentemente a hacer círculos de formación, charlas y demás, y no es tan fácil. Las condiciones hoy son brutales, es decir, siempre ha habido represión, racismo, pero lo que hoy se está viviendo es que las fuerzas como el ICE se volvió una fuerza paramilitar. Hoy ICE ni siquiera tiene que identificarse para detener a las personas. Hoy, por parecer latino, los están deteniendo, y cerca de 85,000 mexicanos y mexicanas han sido deportados durante este año. Entonces, la guerra imperialista no es solo en contra de los pueblos fuera de Estados Unidos, sino en contra también del propio pueblo estadounidense. Lo que vimos hace unos días es de horror. No sé si vieron este video del asesinato de Renee Good, que es una mujer que acompaña a la defensa de migrantes, y eso es un asesinato extrajudicial. Y esto porque está en video, pero eso ha sido la constante durante todo el último año. El asedio sobre el cual está, ya durante la profundización del genocidio, ya el propio Biden había empezado a deportar a gente que se manifestaba al interno de las universidades, los corrieron de Harvard, los corrieron de Columbia, los corrieron de Berkeley, de todas estas universidades, a todos aquellos estudiantes que alzaban la voz en contra del genocidio. Empezaron a deportar a cantidad de gente, no solo los expulsaron, los deportaron, y eso se ha venido recrudeciendo. Entonces las condiciones
que no dudo, porque también hay que ver que en el caso de Venezuela, tampoco creo que lo vimos en todos los medios de comunicación como merece, pero del 3 de enero al día de hoy ha habido protestas multitudinarias en Estados Unidos en defensa de la soberanía de Venezuela. Las principales ciudades salieron a marchar en miles, incluido Washington DC, que de hecho hoy creo que hoy o mañana es la marcha nacional en Washington, que se suma a lo de Palestina, Venezuela, lo de ICE, ¿no? Es decir, es una élite utilizando diferentes aparatos militares, policiales, en contra de migrantes, en contra de Venezuela, en contra de México. Es un mismo grupo pequeño. Entonces sí está relacionada toda esta maquinaria, porque no sé si sepan, pero quienes hoy están encargados de la maquinaria de deportación en Estados Unidos son quienes estaban a cargo de empresas como Blackwater, que son empresas militares. La gente que declaraba guerras y bombardeaba otros países hoy se dedica a deportar gente. Por eso es que se ha vuelto una fuerza paramilitar. Entonces no es tan fácil. Yo entiendo que va a haber gente, porque hay mucho pueblo de Estados Unidos que también, cuando vivía allá, yo estaba sorprendida porque eso no nos lo cuentan. Pareciera que en algún momento hubo una izquierda del Partido Comunista en Estados Unidos, alguna vez existieron anarquistas, pero es una izquierda viva en las calles que se organiza y que va creciendo. Aun cuando Zohran Mamdani no es tal vez el socialista que quisiéramos que fuese o revolucionario, es verdad que alguien como ese perfil que hoy llegó a la alcaldía de Nueva York, hoy es posible porque también la izquierda se está organizando dentro de Estados Unidos. Y hay mucho pueblo. Yo no descarto que ese mismo pueblo que está luchando en contra del genocidio, en contra de las bombas en Venezuela, vaya a salir, porque ya está saliendo. Hay una organización que se llama GoPing, que es increíble, que justo estos días me preocupó porque empezaron a sacar videos de saquen las manos de México, y ellas se han dedicado a estar en un movimiento en contra de la guerra desde hace décadas, y que ellas identificaran que sigue México, lo agradecí y me impactó bastante porque las he visto estar en contra de tantas cosas. Entonces hay un pueblo digno, pero no hay que dejarle todos a ellos y a ellas. Es decir, las cosas van a cambiar, sí, si el pueblo de Estados Unidos decide cambiar también las cosas en Estados Unidos, pero necesitamos ser todos alrededor del mundo, incluido el pueblo de Estados Unidos. Sobre las diferencias entre México y Venezuela, sí, yo creo que somos diferentes en muchos sentidos, y eso pasa por la forma en la cual entendemos también la soberanía, el gobierno. Y obviamente en Venezuela no existió Porfirio Díaz, ¿no? En Venezuela no estuvo 70 años el PRI. Entonces, también entiendo que nosotros tenemos una historia de no reelección que pues todo el mundo nos respeta, ¿no? Y que fueron muchos venezolanos, recuerdo en su momento, que me decían, ¿por qué AMLO no se reelige, no? O sea, como que no entendían de por qué si podemos no lo hacemos. Y yo decía, no, pues es que él ya dijo que no. Y decía, pero es que la gente va a votar por él. Y yo, sí, pero él ya dijo que no. Y se agradece. Se agradece que Andrés Manuel, aunque lo extrañemos, haya dicho que no, porque tenemos la gran fortuna de un momento tan crítico tener a alguien tan firme como la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso no evita que cada proceso tiene, y eso es lo que defiende México, la autodeterminación de los pueblos. Y si los pueblos quieren reelegir a su presidente, los pueblos pueden decidir hacerlo. Y venimos de historias totalmente distintas. Y Hugo Chávez, y lo que demostró ahora Donald Trump, es que la gente lo eligió. Y que si bien el descontento, mayoritariamente el descontento en contra del chavismo es de las mismas élites de siempre. No es del pueblo que hoy está en las calles, que está pidiendo que les devuelvan a Nicolás Maduro, y que así como cuando murió Chávez y decían, el dictador ha fallecido, y de repente había millones de venezolanos en las calles llorándole a Chávez, y nadie podía explicar por qué le lloraban a un dictador. Porque no era un dictador. Y hoy las calles de Venezuela están llenas de gente diciendo queremos a Nicolás y a Silvia de vuelta. Entonces, sí hay muchas diferencias, pero al final la historia colonial y de despojo ha sido muy similar en Venezuela y en México. Es decir, nos han expropiado de las mismas maneras, con los mismos métodos, y me preocupa que si bien hemos sido diferentes en muchos sentidos, hoy México está bajo el mismo asedio que empezó a tener Venezuela en 1999. Entonces hay que preocuparnos en ese sentido. Sobre que también pues lo van a pensar dos veces, decía el compañero antes de actuar. Pues yo no sé si vieron los videos de anoche, pero hay aviones militares estadounidenses aterrizando en la frontera estos días. No es que lo tenga que pensar, pensar no es una palabra que combine con el nombre de Donald Trump. Entonces,
no necesitan pretextos. Por eso es que yo decía que lo de Venezuela abrió una nueva puerta, una nueva fase que estamos viendo en tiempo real del imperialismo, porque habían estado acostumbrados a someter al Poder Judicial, a someter a los medios de comunicación, a financiar a la derecha como financiaban aquí a mexicanos a favor de la corrupción, como financiaron a muchas personas a través de la USAID y de la embajada y demás. Eso lo hicieron con María Corina. María Corina no es alguien nueva, a María Corina la han financiado al menos desde el gobierno de George Bush. No es la primera vez que María Corina Machado va a la Casa Blanca, la recibió George Bush en la Casa Blanca, solo que pues, se les acabaron sus títeres y tuvieron que recurrir otra vez a María Corina porque ya se les habían acabado sus fichas. Y ahora están en una nueva fase, una fase más descarada, donde no han tratado, o sea, el gobierno de Estados Unidos pudo haber sido enjuiciado por lanzar bombas en el Caribe porque hay tratados marítimos. Pudo haber sido juzgado por financiar el genocidio en Palestina. Pudo haber sido juzgado por estar deteniendo a migrantes y ciudadanos estadounidenses, porque también hay ciudadanos que por parecer migrantes los están deteniendo. Hoy el gobierno de Estados Unidos pudo haber sido juzgado por 8,000 cosas. El problema es que ya no les importa el derecho internacional, no les importan los acuerdos comerciales. Este año, recuerden, compañeros, se negocian tratados México, Estados Unidos, Canadá. Y Donald Trump hace unas semanas dijo que no servía de nada. Es decir, es un anuncio de que le valen los acuerdos y nos va a imponer aranceles, nos va a hacer lo que le venga en gana. Entonces hay que tener cuidado con lo que está pasando, porque tal vez no lo vemos tan grave, porque lo estamos viviendo. Tal vez si nos dijeran hace 10 años pasó tal, uno diría, ah, pues sí, desde que cayó el muro de Berlín cambiaron las cosas. Pero cuando cayó el muro de Berlín seguramente están como todos nosotros de qué carajo está pasando. Hoy estamos viendo ese mundo nuevo nacer frente a nuestros ojos. Y por último, bueno, son dos cosas. Primero, el plan de Sheinbaum. Yo creo que hay que diferenciar mucho, compañeros y compañeras, porque yo veo a compañeros, algunos de una izquierda que respeto y otras no tanto, en donde dicen, es que ¿por qué Claudia no rompe relaciones con Estados Unidos? Primero, tenemos 41 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos una dependencia económica, no que le guste o no a Claudia Sheinbaum, sino que fue heredada por el Tratado de Libre Comercio que firmó el PRI, que después el PAN, que después, ¿se acuerdan? Lo renegociaron ya estando Andrés Manuel, y Andrés Manuel acababa de llegar y no podía decir, no, ya vamos todos aliados, ¿no? Lo que estamos viendo es ese acumulado de fuerzas en estos 7 años para poder cambiar las cosas, y también Estados Unidos lo sabe. Sabe que hoy Claudia tiene mucho más respaldo, mucha más legitimidad, mucho más apoyo y tiene un pueblo más consciente que el que existía hace 7 años. Y eso a mí me queda claro. Yo llevo 15 años hablando de Venezuela. Esta es la primera vez que masivamente me están diciendo como, ay, a lo mejor si no era una dictadura, ¿no? Todos estos años era como, ay, esta castrochavista ya llegó otra vez a adoctrinarnos, esta no sé qué. Y de repente era como, incluso mi papá, yo me acuerdo la primera vez que fui a Venezuela cuando había fallecido el comandante Chávez, y mi papá me decía, no, es que a ti ya te lavaron la cabeza, ¿no? Si ya te perdimos, me decía mi papá, así decía, no sé qué te hicieron, pero... Es decir, estamos rompiendo los grandes mitos que nos instauró Estados Unidos durante muchas décadas. Y vamos a tener que procesarlos muy rápido porque no tenemos tiempo. Necesitamos convencernos ahorita aquí, salir convencidos, firmes, de que lo que está pasando es una agresión en contra del pueblo de México, pero también tenemos que convencer a alguien más. O si alguien no está convencido acá, tenemos problemas porque de aquí a que volvemos a hacer evento aquí en Tepeji va a ser complicado. No descarto que podamos volver la próxima semana, pero es decir, tenemos la urgencia de informar a la demás gente. Los medios corporativos, TV Azteca, Televisa, con que por fin van a venir por la narcopresidenta, ¿no? Entonces hay que ser firmes. Yo creo que el plan de la presidenta es hacer lo que está haciendo, y es no dar un solo pretexto para que Estados Unidos nos invada. Pero ese es el rol de la presidenta. La presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y nos representa a todos y todas, seamos del PRI, del PAN, o seamos de Morena o de lo que seamos. Pero eso no descarta que como militancia tenemos que tener un rol más activo y más de izquierda que la presidenta. La presidenta no va a salir a decir Donald Trump es un maldito loco que no respeta nada, pero sí lo voy a decir yo aquí en este foro. Y sí se lo vamos a decir a la gente. Nada de que, no, es que según el tratado de la Convención de Viena de 1900, Donald Trump no nos puede invadir. Claro, no podía hacer nada que ha hecho los últimos 200 años y lo hizo. Entonces hay que saber diferenciar con urgencia que como partido, como militancia, sí nos compete informar y tomar postura. Entiendo que haya gente que dice no, porque yo soy del gobierno, porque yo represento más que mi posición
contribución individual está bien, pero la militancia tenemos otro rol. Y cerraría sobre el tema de los medios también. Este es un gran ejemplo que hace el compañero. Quieren hacer creer que Delcy es igual a Dina, cuando además hay que recordar, insisto, yo a Delcy la conocí siendo corresponsal. Hubo una cumbre extraordinaria en Cancún, en ese momento que fue el golpe de Juan Guaidó, el intento fallido de golpe de Juan Guaidó. Se convocó una asamblea extraordinaria del Consejo de la OEA en Cancún. Delcy era presidenta, y yo ahí canciller, y ahí la conocí. Y ella siempre ha defendido a la revolución, ha sido una militante, ha denunciado cómo es que han presionado a Venezuela a través de este bloqueo. Y también Delcy es una compañera que no hay, cuando dicen Delcy es un agente de la CIA, es una ofensa para la propia historia de Delcy, cuyo padre fue asesinado por la CIA. O sea, es que de verdad lo que nos pueden hacer creer los medios de comunicación es brutal. Delcy es una militante comprometida desde hace décadas. Su hermano también es parte de la dirigencia, Jorge Rodríguez, es parte del cuadro duro del chavismo, ¿no? Del madurismo también, que lo quieren hacer menor, pero Maduro, después de lo que ha sobrevivido estos años, claro que lo respalda el pueblo de Venezuela. Entonces hay que superar estas narrativas, hay que llamar a la unidad.